Cuando vives un hecho paranormal, la mayoría de las veces ni siquiera eres consciente de ello. Tal vez ni siquiera lo notaste. Créeme, que es mejor que sea así. Seguir tu vida sin dar lugar en tus recuerdos a ese tipo de memorias. Lamentablemente, en mi caso, no corrí con tanta suerte. Tuve la mala fortuna de ser consciente de aquello que vi. Me ocurrió cuando era novio de la mujer que hoy es mi esposa. Llevábamos ya más de 3 años de relación y existía la plena confianza entre nosotros y entre nuestras familias. Fue entonces que ocurrió un hecho lamentable. La abuela de mi esposa había fallecido. El problema era la distancia. Para llegar al pueblo donde vivió aquella mujer, mismo lugar donde mi esposa nació, había que viajar cerca de 5 o 6 horas en auto. Solicité permiso para ausentarme en mi trabajo, que en realidad era el negocio de mi familia, y viajé junto a mi esposa y sus padres hacia dicho pueblo. Después de un largo camino llegamos al lugar. Asistimos únicamente al entierro. Jamás tuve la dicha de conocer a la mujer de la que tanto me habló Karina, mi esposa. Esa noche nos hospedamos en casa de su abuelo, ahora viudo. Por obvias razones yo dormí separado de Karina. Recuerden que en ese entonces aún era mi novia y dormir juntos de ninguna manera sería permitido. Me asignaron una habitación en la planta alta, misma que ni siquiera tenía puerta. Quizá era la peor de todas, pero no podía quejarme. Al final, era un invitado. La noche era muy fresca y la cama bastante cómoda. A decir verdad, estaba descansando bien. Hasta que a mitad de la noche comencé a escuchar ese rechinido. Pensé que podría ser la cama o alguna ventana. Todo en esa casa era viejo. Cualquier cosa podría ser el motivo, así que traté de seguir durmiendo, pero ese rechinido cada vez se escuchaba más cerca del cuarto. Fue tal mi desesperación que me levanté de la cama, pero apenas mis pies tocaron el suelo, el sonido se detuvo. Podía ver tras la cortina que servía como puerta, que alguien se encontraba ahí, de pie, observándome. Por la forma en que estaba parado, lo primero que imaginé fue al abuelo de mi esposa. Estaba a punto de dirigirle la palabra cuando vi claramente que avanzó caminando. Eso me hizo sentir bastante incómodo. Regresé a la cama y tardé un poco en recuperar el sueño hasta que por fin caí dormido. Por la mañana desperté cuando escuché voces en la planta baja. Pensé que seguramente ya estaban todos despiertos, así que me levanté y salí de la habitación cuando mi esposa ya iba a buscarme. «Qué bueno que despertaste, vamos a desayunar», dijo mi esposa. Antes de poder responderle me hizo una pregunta. Lo extraño fue la forma en que la hizo. En ese momento la noté preocupada. «¿Qué está haciendo eso ahí?», preguntó. Giré para ver a lo que se refería y fue entonces que vi ese caminador viejo. Tal vez tenga otro nombre, no lo sé. Era uno de esos aparatos que usan las personas adultas para ayudarse a caminar. Tenía un par de ruedas en la parte delantera y en las otras 2 patas tenía bases de goma. Estaba un poco oxidado y honestamente se veía muy viejo para ser utilizado por alguien. «Llévalo al cuarto del fondo, por favor», dijo mi esposa. Tomé el aparato y lo levanté para llevarlo a dicha habitación. En ese momento no creía que su abuelo utilizara algo así. Para su edad se veía bastante sano y caminaba muy bien. Al entrar en la habitación me sentí muy extraño. El lugar tenía un olor raro, humedad, no lo sé, algo. Aún no sé cómo describirlo, pero en verdad era enfermizo. Recuerdo que avancé al rincón junto a la cama y dejé el caminador ahí. Me di la media vuelta y salí del cuarto, pero apenas logré dar un par de pasos cuando escuché ese rechinido de nuevo, una vez. Al cabo de unos segundos sonó otra vez. Entonces regresé a la habitación y lo que vi me dejó helado. El caminador ya no estaba donde lo había dejado. Se encontraba justo en la parte del medio del cuarto. De pronto mis manos comenzaron a temblar, tal vez del miedo, no lo sé. Entré de nuevo y puse el caminador en su lugar, pero en esta ocasión no lo cargué. Lo tomé y avancé con las ruedas delanteras. Comenzó a resonar ese sonido agudo y molesto que me había molestado durante la noche. Eso obviamente logró asustarme tan rápido que ni siquiera fui capaz de llevarlo hasta el rincón y salí tan pronto como pude. Apenas dejé la habitación y de nuevo lo escuché. Lentamente avanzaba.
Me di la media vuelta y me dispuse a volver a echar un vistazo. Di un paso adelante cuando ese sonido comenzó a sonar con mayor frecuencia, como si lo que hiciera que se moviera viniese corriendo hacia mí. Eso provocó tal susto que me obligó a correr hasta llegar a las escaleras. Cuando llegué, di la media vuelta para descender a la planta baja, pero pude ver algo de reojo. Había alguien al fondo de la habitación. Podía notar que estaba ahí de pie, al final del pasillo, observándome. No fui capaz de voltear a ver directamente. Preferí bajar y hacer como si nada hubiera pasado, aunque mi esposa, en ese entonces mi novia, notó mi extraña actitud. ¿Estás bien?, preguntó. ¿Cuándo nos vamos de aquí?, respondí. No quería volver a pasar una noche más en ese lugar, pero nos iríamos al día siguiente por la mañana, entonces debía pasar la noche por segunda ocasión. No quería quedarme en esa habitación, pero temía hablar al respecto. Tampoco quería quedar como un tonto o un cobarde, pero ahora me arrepiento de mi silencio. Durante todo ese día estuve bastante incómodo. No podía dejar de pensar en aquello que vi. Sabía que pronto llegaría la noche y no podría evitarlo. Luego del paso de unas horas, lo inevitable llegó. Me encontraba recostado. La cama de la habitación donde yo dormía estaba en la esquina, pegada a la pared. Eso me hacía sentir un poco más seguro, pero aún así me encontraba en alerta. Lo último que quería era ser tomado por sorpresa, pero la noche transcurría tranquila. No había escuchado ese sonido ni tampoco había nada extraño, motivo por el cual terminé quedándome dormido. Todo marchaba bien, pero a mitad de madrugada algo me despertó. Un dolor en mi espalda, como si algo me hubiese rasguñado. Era imposible. Detrás de mí estaba la pared. No tenía sentido. Trataba de asimilar lo que estaba pasando cuando escuché un ruido. Era del otro lado de la habitación. En efecto, parecía que alguien rasguñaba la pared. Por la intensidad del sonido, pareciera que la persona que lo estaba haciendo ya se habría arrancado las uñas. No podían ser unas manos, al menos no las de un humano. Me levanté de la cama y salí al pasillo, pero el sonido seguía, cada vez con más fuerza. ¿Cómo era posible que nadie más lo escuchara? Comencé a caminar en dirección a ese cuarto. Lo hacía lentamente, pero justo a unos pasos de la entrada ese ruido se detuvo. Me asomé sigilosamente, pero todo estaba bien. Todo estaba en orden. Solo el caminador que estaba tirado en el suelo. Fue entonces que decidí entrar y levantarlo. Comencé a observar más detalladamente algunas cosas. Había fotos interesantes, muchos adornos de cerámica, pero de pronto la tranquilidad que tenía se esfumó. Escuché un extraño sonido, una especie de llanto pero reprimido. Fue entonces que volteé en dirección a la cama y vi algo que me sigue haciendo dudar de mi cordura. La anciana estaba ahí, recostada en la cama, tratando de gritar. Pareciera que necesitaba ayuda, pero el sonido que producía era incómodo. Me erizó la piel por completo. No pude soportarlo más y caminé rápido hacia la puerta. Me detuve un momento y volteé a mirar de nuevo, pero en esta ocasión había algo más. Justo en el rincón de la habitación, un cuerpo oscuro. Era la silueta de un hombre alto, si es que se le podía llamar hombre. Esa sombra se acercó a la anciana, pero conforme avanzaba la luz desaparecía, al punto de no lograr ver absolutamente nada. Estaba parado en el marco de la puerta, pero aún así, la habitación estaba en la penumbra total. De pronto un intento de grito desgarrador provino de ahí dentro. Comencé a correr hacia las escaleras. Podía ver cómo la oscuridad iba adueñándose del pasillo. Bajé tan rápido como me fue posible y encendí la luz de la sala. Quería gritar, pero no quería alarmar a los demás. Mi esposa no tardó en salir del cuarto en el que se hospedaba. Junto con ella salieron sus padres. Me preguntó qué estaba pasando, pero le dije que todo estaba bien. Fingí sentir un malestar y haber bajado porque me sentía un poco mareado. Estuvieron ahí un momento platicando, pero algo no andaba bien. Al fondo se encontraba la habitación de su abuelo. Él estaba ahí, de pie, observándonos, pero solo yo podía verlo. Mi esposa y sus padres le daban la espalda. Era como si él supiera lo que yo había vivido. Luego de ese intercambio de miradas, cerró la puerta.
Esa noche dormí en la sala, o al menos intenté hacerlo. Honestamente no pude, pero al menos ya no escuchaba esos sonidos extraños. Llegó la mañana y era hora de marcharnos. El abuelo no salió de su cuarto. Mi esposa, su hermano menor y sus padres entraron a despedirse. Tal vez fue grosero de mi parte no hacer lo mismo, pero no me atreví. Con el tiempo investigué lo que había pasado con ellos, pero todo era cada vez más oscuro. Al parecer el abuelo de mi esposa estaba en decadencia, había enfermado progresivamente hasta que un día sus males simplemente desaparecieron. Se recuperó de toda enfermedad, pero al cabo de unos días fue la abuela quien sufrió como nadie. La esposa de ese hombre tuvo un final lleno de dolor y sufrimiento. Perdió el habla, perdió también sus capacidades motrices y poco a poco su cuerpo se volvió frágil. Tenía marcas de rasguños, quemaduras y golpes por todo su cuerpo. Los doctores decían que era natural. Al no levantarse de la cama ni moverse constantemente se producían ese tipo de lesiones. Yo jamás creí esa historia, no después de lo que vi. Es fecha que me pregunto qué demonios hizo el anciano con ella. Sé que no fue una pesadilla. Ese hombre la condenó a ser torturada por un ser que estoy seguro no es de nuestro mundo. ¿Se preguntarán si el anciano sigue con vida? La respuesta es sí. A pesar de que han pasado casi 10 años, él sigue en excelente estado de salud. Sigo pensando que fue él quien vendió a su mujer. Pienso que la ofreció como una moneda de pago a cambio de seguir con vida. Siento pena y tristeza por ella, pero el miedo que sentí me orilló a no volver a pisar ese lugar. Este relato fue escrito, narrado e ilustrado por Juan Pablo Palacios para Archivo 1958. Si esta historia te gustó, sígueme en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Subo videos todos los días. Gracias.